Capítulo 9. Ora por el uso que tu esposo hace del tiempo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, 15 al 17. Como mujer ocupada, tu tendencia natural al oír la alarma de tu despertador cada mañana consiste, probablemente, en salir corriendo de la cama, como yo hago. Y para muchas mujeres, esto también incluye cada día salir a toda prisa en dirección al trabajo, a llevar a los niños a la escuela o a hacer esos 1001 recados. En cuanto suena la alarma o el llanto de un bebé, sientes la tentación de gemir: «Oh no, otro día más, tengo tanto que hacer, nunca lograré hacerlo todo». El despertador te recuerda, una vez más, como si pudieras olvidarte, que te enfrentas a una vida llena y rebosante de responsabilidades y a poco tiempo para llevarlo todo a cabo. Bueno, si te sirve de estímulo, la mayoría de las personas afrontan el mismo dilema al inicio de cada día. Ellas también cuentan tan solo con 24 horas, 1440 minutos u 86.400 segundos cada uno de sus días. Y ellas también están agobiadas por tantas cosas que hacer antes de que el día acabe. Tiempo. Es diferente a todo porque no puedes crear más. No puedes almacenarlo ni recuperarlo. Una vez que pasa, se ha ido para siempre. Dios creó el tiempo, y esto significa que todos los seres creados están sujetos a ese tiempo. Solo Dios existe fuera del tiempo. ¿Cómo puedes tú y tu esposo tener más tiempo? Al formar ambos una pareja, solo se me ocurren 2 formas seguras de conseguirlo. Primero, puedes orar y prestar mayor atención a tu uso del tiempo y esforzarte por convertirte en una mejor administradora del tiempo. Y segundo, puedes orar por el uso que tu esposo hace de su tiempo y que se esfuerce por convertirse en un mejor administrador del tiempo. Después de todo, ustedes son 2 y se esforzarán el uno con el otro o el uno contra el otro, dependiendo de cómo vea y trate cada uno de ustedes con el tiempo. Y te estás preguntando, ¿cómo pueden mis oraciones por mi esposo y su tiempo ayudarme a mí con mi tiempo? Me alegra que hagas esa pregunta. Ora por el tiempo de tu esposo. Ustedes son una sola carne. Por tanto, son un equipo y tienen el potencial ideal de lograr 2 veces más esforzándose juntos hacia metas comunes u objetivos que han establecido para sí mismos. ¿No es esto lo que Salomón sugirió en Eclesiastés 4:9? Escribió: «Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo». Observarás que he dicho ideal. Tristemente, vivimos en un mundo imperfecto y tal vez ustedes 2 no estén actuando como uno solo. Quizás parezca que uno no esté llevando su parte de la carga o que vaya en la dirección opuesta hacia un objetivo contrario. Estos propósitos contradictorios pueden ser contraproducentes y hacer que te sientas sobrecargada, sin salida y sin nadie que te ayude. Con tanta responsabilidad y sin ayuda de nadie, puedes sentirte angustiada, darte por vencida o estar resentida con tu esposo. Llegas al punto en que, sencillamente, no puedes ver cómo cumplir con tantas obligaciones, sobre todo sin la ayuda de tu cónyuge. Tal vez te sorprendas pensando, si al menos consiguiera que mi esposo me ayudara y me prestara unas cuantas de sus horas, minutos, segundos y músculos para cumplir con las prioridades que tengo para hoy. Con esto en mente, tienes que decidir qué hacer. Puedes quejarte, tener una rabieta, endurecer tu corazón, estar resentida con tu esposo u orar por el entendimiento de tu esposo y su uso del tiempo,
no solo para ayudarte, sino para cumplir los propósitos que Dios tiene para él y hacer una mayor contribución en el mundo. Como esposa, que quiera hacerlo todo para la gloria de Dios, debes descartar y deshacerte de toda respuesta negativa y carnal y en su lugar, orar. Cuando actúas así, estás colocando tu problema en el lugar adecuado, justo en las manos de Dios. Y mientras estés orando por tu esposo, da el siguiente paso y pídele a Dios que te ayude a ser una mejor administradora del tiempo, incluso una excelente. Ora por cómo usa tu esposo su tiempo. Antes de estudiar la siguiente oración de Efesios 5, 15 al 17, asegúrate de leer estos versículos en tu Biblia. También puedes encontrarlas en la primera página de este capítulo. Al leerlos, ten en mente que el mensaje de estos dos versículos fueron el origen de la apelación que Pablo hace a los creyentes en Cristo para que imiten a Dios como hijos muy amados. Versículo 1. Tú y tu esposo tienen un noble llamado a vivir y actuar de una manera piadosa e imitar y reflejar a Dios. Tienen que caminar y vivir de un modo que le agrade a Él. Por supuesto, también debes orar para que tu cónyuge ande con sabiduría. Mi oración por mi esposo. Efesios 5, 15 al 17. Padre eterno de todos los tiempos, te ruego que mi esposo analice con cuidado su tiempo y lo use con sabiduría. Tu palabra afirma que este mundo es malo y casi cada minuto ofrece oportunidades para tomar decisiones necias. Señor, tú nos has dado a mi esposo y a mí este precioso día. Guíanos a mi esposo y a mí para que juntos entendamos en este momento cuál es tu voluntad para nosotros hoy. Veamos ahora qué significa vivir con sabiduría, cómo afecta el uso que tu esposo hace de su tiempo y por qué es importante nuestra forma de utilizar el tiempo. Vivir con sabiduría ahorra tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 15. Con diligencia significa ser cuidadoso, riguroso y sensato. Cuando somos cuidadosas y tenemos una razón para lo que hacemos o no, en cómo empleamos o no nuestro tiempo, cometemos menos errores y desperdiciamos menos tiempo, ahorrándolo y logrando realizar más cantidad de trabajo. Lo sé, todo sobre este principio. Tristemente, lo aprendí porque cometí muchos errores. Como joven madre de 2 niñas pequeñas que nacieron con solo 13 meses de diferencia, estaba demasiado ocupada. Siempre había un desorden que limpiar, una pelea que resolver, más ropa para lavar. Iba todo el día de un lado a otro y caía en la cama, medio muerta, todas las noches. Entonces llegó el día glorioso en que mis niñas fueron a la escuela. ¡Aleluya! Era libre. Por fin podía sentarme con los pies en alto y disfrutar realmente de una taza de chocolate caliente y ver los programas de televisión de la mañana, leer durante horas, hacer una siesta o 2. Luego, casi se me olvida. Era la hora de ir a buscar a las niñas al colegio, comprar algunos comestibles, entrar a toda prisa, preparar la cena para cuando Jim llegara a casa y hacer las camas antes de que todos regresaran. Yo era la necia o la imprudente que desperdiciaba mi tiempo. Lo malgastaba sin disciplina. Pasaba los días y las semanas sin planificación y con poco o nada que mostrar para justificar mis esfuerzos. Nunca pensé en dedicar parte de mi tiempo a orar por aquellos de la iglesia que sufrían. Podría haberme ofrecido para cocinar y llevar comida a quienes acababan de ser madre, o a alguien que estuviera pasando por tratamientos contra el cáncer y necesitara una alimentación especial. Podría haber acompañado a algunos ancianos a su cita médica. Hasta podría
Hasta podía haber trabajado en algunos objetivos, si hubiera tenido alguno. Y la lista de los podría seguía y seguía. Pero gloria sea a Dios, que me dio una mentora, una experta en la administración del tiempo. Mediante versículos, consejos prácticos y compartiendo lo que ella misma había aprendido, logró cambiar mi forma de pensar para que considerara cada minuto como un regalo de Dios, que debía administrar bien. Logré valorar más el tiempo, a programarlo con esmero y seguir un horario basado en las prioridades, esperando que concordaran con las prioridades de Dios. En resumen, aprendí a caminar con diligencia, no como una necia, sino como una mujer sabia. En nuestro matrimonio, mi esposo siempre ha sido, y sigue siendo, el experto en el manejo del tiempo. Era famoso entre el personal de nuestra iglesia por no ir a ningún sitio sin su enorme agenda, y se burlaban cordialmente de él. No solo dirigía nuestro hogar, nuestra familia y nuestras finanzas con ese cuaderno mágico, sino que supervisaba sus muchas responsabilidades en el ministerio. Espero que esto sea el caso de tu esposo, que ya valore el tiempo y esté aprendiendo las mejores formas de usarlo. Si no, bueno, ya sabes, ora. Vivir sabiamente ahorra tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Versículo 16. Vivir con sabiduría también significa aprovechar bien el tiempo, o sea, usarlo para buenos propósitos siempre que puedas. En estos versículos, Pablo dice que los días son malos. Sin embargo, si administramos sabiamente el tiempo, lo aprovecharemos para hacer cosas buenas. Cuando tú y tu esposo rechazan conductas necias, aprovechan bien el tiempo para cumplir las prioridades de Dios en el hogar y en el trabajo, es decir, hacer la obra divina. Me gusta cómo la Nueva Versión Internacional redacta el pasaje de este capítulo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, 15 al 17. Vivir sabiamente reconoce el propósito del tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 17. Cuanto más tiempo podrían ahorrar tú y tu esposo si hicieran siempre con exactitud lo que Dios quiere que hagan. Solo piensa en la cantidad de tiempo que desperdician a diario, olvidando citas y compromisos, dando marcha atrás o volviendo a empezar, o teniendo que descartarlo todo e ir en otra dirección. Conocer la voluntad de Dios y elegir hacerla produce un horario perfecto y una buena administración del tiempo sin desperdiciar esfuerzo. Haz la voluntad de Dios. Aquí está. El secreto para aprovechar al máximo cada oportunidad es conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué podría ser? En la Biblia encontramos siempre la dirección de Dios. Sus planes para ti y tu esposo se revelan a medida que lees y estudias su palabra. La aplicas y oras pidiendo sabiduría. Cuando tratas de hacer su voluntad, el manejo de tus minutos, horas, días y años será más fácil y productivo. Todo esto es tuyo, porque tratas de seguir los caminos de Dios hacia su voluntad. En lugar de luchar contra Él, sus planes y sus propósitos para ti, pide a diario la dirección y la sabiduría de Dios para hacer su obra a su manera. 2 tipos de maridos. Gracias a Dios que su voluntad no es un gran misterio, sino que suele ser lo que está justo delante de ti. Su voluntad implica hacer tu parte en las funciones y responsabilidades como esposa y madre. Para ello, es necesario que tú y tu marido sepan planificar su tiempo. En cuanto a la administración del tiempo, existen 2 tipos de maridos. Ambos necesitan tus oraciones diarias. El marido número 1 es la clase de hombre con el que muchas mujeres están casadas.
No suele pensar la noche anterior en el día siguiente, ni cuando se levanta, ni en ningún momento del día. Dios lo bendiga. Él se deja llevar. No tiene grandes planes para hoy ni para ningún otro día aparte de ir al trabajo y realizar su tarea. Aparte de lo que ocurre allí, va a la deriva en la vida, llevando a cabo lo que surja o lo que le apetezca, aunque esto sea no hacer nada. Si esto describe a tu esposo, es necesario que eleves una oración por él, como la que tenemos en este capítulo, mi oración por mi esposo. Pídele a Dios que tu esposo empiece a entender la importancia del tiempo y de usarlo para buenos propósitos, para la voluntad de Dios. El marido número 2. Es el hombre en el que quieres que se convierta tu esposo y por lo que estás orando. Este esposo planea con antelación. La planificación es una disciplina y un estilo de vida para él. Tiene listas, horarios y metas, y produce resultados. Podrías denominarlo un hombre motivado. Bien, esta es la buena noticia. Ahora, la mala. Algunas veces, cuando este tipo de esposo se obsesiona con sus planes físicos, puede descuidar las partes espirituales y personales de su vida. No planifica ignorar su relación con Dios o su familia. Más bien, centra su atención en otras cosas. Ya sabes qué hacer, ¿verdad? Ora. Ora para que sus planes incluyan tiempo para Dios, para estar con hombres cristianos y con su familia. Agradécele a Dios que esté comprometido con su trabajo y con proveer para su familia, pero ora para que entienda que Dios y la familia son las prioridades que realmente importan. Pide a Dios que tu maravilloso esposo busque primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que cuando ponga a Dios primero, todas estas cosas, sus planes, metas y funciones serán añadidas. Mateo 6:33. Normas para la planificación. De modo que un tipo de esposo no planifica, pero quizás con oración por tu parte y la ayuda de algunos de los hombres de tu iglesia, adoptará algunas de estas normas. Para otros esposos que planifican las cosas, dice, estos principios te pueden beneficiar más a ti que a él. Sin embargo, si tu cónyuge está interesado en aprender más sobre planificación y otras características de un buen liderazgo, mi esposo Jim ha escrito el libro Un líder conforme al corazón de Dios. Justo ahora quiero compartir algunos pensamientos de un capítulo del libro de Jim titulado La planificación. Le aporta enfoque a su liderazgo. Al empezar a leer sobre planificación, piensa en el famoso dicho y recuérdalo cada día. Compártelo también con tu esposo. Si tú no planificas tu día, otro se alegrará de hacerlo por ti. La planificación implica una colaboración con Dios. La planificación empieza orando. El éxito de cualquier día tuyo o de tu esposo empieza dependiendo por completo de Dios para todo lo que ocurrirá o pueda ocurrir en tu día. La planificación involucra a las personas. Para sacar el máximo partido a tu día, tanto tú como tu esposo deben participar en la planificación. ¿Qué puedes hacer para ayudar a que el día de tu esposo sea más fácil? ¿Necesita que recojas su ropa de la tintorería? ¿Qué puede hacer él para facilitarte tu día? Tal vez pueda ir a buscar a los niños después del entrenamiento de fútbol. En su camino de vuelta a casa, cuando termine de trabajar, y hablando de los niños, no olvides involucrarlos en las tareas domésticas. Cuando estén, inclúyelos en la planificación. Reclutar la ayuda de otros no es usarlos, sino involucrarlos. La planificación implica un plan. ¿Cómo puedes planear sin estrategia? Necesitas un plan A. Las buenas planificaciones empiezan la noche antes, cuando piensas anticipadamente en el día siguiente. Esto te permitirá despertarte con el plan A listo para ponerte en marcha. Si algo cambia o surge, pásate rápidamente al plan B.
sigue siendo un plan, aunque no sea aquel con el que empezaste por la mañana o ni siquiera la noche anterior. La planificación implica descuidos planificados. Tú y tu esposo no pueden hacerlo todo hoy, sino tan solo algunas cosas. Planifiquen en orden de prioridades, planeen descuidar todo lo que no esté en esa lista y pásenlo a la lista de otro día. Hace algún tiempo recordé el artículo de un periódico sobre un famoso concertista de piano al que se le preguntó: ¿cuál es el secreto de tu éxito? Resumió su respuesta en 2 palabras: descuidos planificados. Cuando le pidieron que se explicara, describió lo que hacía cuando empezó a estudiar piano. Era joven y muchas cosas exigían su tiempo y su atención. Después de ocuparse de cada exigencia, volvía a su música, hasta que surgía otra actividad. Al final, se dio cuenta de que le estaba entregando a su música las obras de su tiempo. Estaba en segundo lugar, después de cualquier pequeñez que sucediera para distraerle. Por tanto, tomó la decisión de descuidar de forma deliberada todo lo demás hasta que terminara su tiempo de práctica. Aquel programa de descuido planificado le devolvía las 8 horas diarias que necesitaba para practicar y gracias a eso tuvo éxito. El principio del descuido planificado es el mismo para ti y para tu esposo. No puedes hacerlo todo, de hecho, ni siquiera la mayoría de las cosas. Sin embargo, puedes y debes planear descuidar las cosas que no son prioritarias para poder hacer bien las mías importantes. Rediman juntos el tiempo. Como pareja, tú y tu marido, como pareja, tú y tu maridito forman un paquete, un equipo. La intención de Dios era que produjeran mayor impacto juntos que por separado. De acuerdo, en algún punto de su matrimonio, muchas parejas no están al mismo nivel respecto a redimir el tiempo y usarlo con sabiduría. Así que, recuerda, nada de predicación y quejas, ni conferencias. En su lugar, dedica tu tiempo, tu energía y tus emociones a orar por el uso que tu esposo hace del tiempo. Y mientras oras, pídele a Dios sabiduría y gracia para manejar bien tus expectativas y tus decepciones. Aquí tienes algunas normas para guiarte cuando oras por tu cónyuge, y espero que también con él. Redimes el tiempo cuando sacas el mayor partido de tu matrimonio día a día. Toda novia ha soñado cómo debería o podría ser su matrimonio. Y sin duda, cada una de ellas siente un aviso cuando ven que sus expectativas no se han realizado. ¿Qué debe hacer? Pues, una esposa, en lugar de perder el tiempo en lamentos, tristeza o enojo, reordena tus prioridades según la voluntad de Dios para ti como esposa. Céntrate en lo que puedes hacer y niégate a obsesionarte con lo que tu esposo está haciendo o no. Vuelve a los principios básicos de la oración. Si las cosas no van bien, empieza a orar para que Dios las corrija, comenzando por ti y por tu corazón. Aprendemos esto de Jesús, cuando habló con un grupo al que trató de hipócritas, por creerse mejores que los demás. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Mateo 7, 1-5. El mensaje de Dios para nosotras como esposas es que nos ocupemos de nuestros propios problemas, nuestras actitudes incorrectas y nuestros pecados día a día, que nos lleven de regreso a la oración. Ora por ti y por tu esposo.
Redimes el tiempo cuando cumplas tu papel de esposa. Dios te creó para ser ayuda idónea de tu esposo. Génesis 2:18. La voluntad de Dios para ti es que ayudes a tu esposo a manejar sus minutos, sus horas, sus días y su trabajo. Pero estarás pensando, espera un minuto, ¿qué me dices de mí? ¿De mi horario? ¿De mis minutos? ¿Mis días y mi trabajo? No parece justo, ¿verdad? Sin embargo, aquí es donde entra la confianza. No entiendes cómo funciona el plan de Dios ni cómo resultará. Por tanto, sigue el consejo de Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Redimes el tiempo cuando sacas el mayor provecho de tu tiempo. ¿Sabes que la Biblia tiene mucho que decir sobre el uso del tiempo? Un año, cuando leía mi Biblia de principio a fin, marqué cada pasaje que mencionaba algo sobre el tiempo y cómo organizarte la vida. De hecho, al final de ese año, escribí un libro titulado Cómo administrar bien la vida para mujeres ocupadas y extraje normas de muchos de los pasajes. Recuerda, Dios no te está pidiendo que hagas nada fuera de su fuerza y su poder. Me gusta el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Redimes el tiempo cuando oras para que tu esposo vea su matrimonio como un esfuerzo de equipo. Dios te ha pedido que ayudes a tu esposo, no que cargues con él. Obviamente existe una fina línea en algunos matrimonios donde el esposo no está haciendo su parte. Para Eva, ser una ayuda en el jardín del Edén significaba que Adán estaba ocupado haciendo cosas. Redimes el tiempo cuando trabajas en orden de prioridades. ¿Qué significa esto? Considerando una vez más la voluntad divina, si tienes un esposo y tienes hijos, después de Dios, ellos son tu prioridad. Tu día se redimirá si oras por estas personas y las cuidas. Más allá de esto, todo es secundario. Honras a Dios y bendices a tu familia cuando son tu prioridad, como era el caso de la esposa y madre de Proverbios 31. Considera los caminos de su casa. Versículo 27. Redimes el tiempo cuando, además de orar, te sientas con tu esposo y analizas cómo pueden trabajar en equipo para llevar a cabo todo lo que Dios está pidiendo de ustedes en su matrimonio y con la familia. ¿Qué pasos pueden dar ambos para controlar mejor su tiempo y sus vidas? Uno sería orar pidiendo que tu esposo quiera manejar bien su tiempo. El tiempo es importante para Dios, y lo era tanto para Moisés, que le pidió ayuda a Dios para administrarlo mejor. Eres una mujer ocupada que pasa sus días haciendo varias cosas a la vez, y por ello eres muy consciente del tiempo y de lo poco que tienes. Más que nada, quizás estés orando para que tu esposo sea comprensivo cuando te sientes un poco agotada. La mayoría de los esposos que conozco ayudan con los niños y en la cocina. Si el tuyo es así, elógialo y dale las gracias. Asimismo, en lo que respecta a tu esposo, haz lo que indica Colosenses 3:12 y adopta un corazón de compasión y bondad. Guarda en tu mente y en tu corazón el hecho de que la mayoría de los esposos en la economía de hoy están bajo tanto estrés como tú, pero de distintas maneras. Así que ora para que tengas este enfoque más amable, suave y piadoso. Él necesita tus oraciones si tiene una rutina diaria y regresa a casa cada noche junto a ti y la familia. Si se encuentra en una tienda de campaña en Afganistán durante 18 meses, si está sumergido en el Océano Pacífico por un periodo de servicio, si viaja todas las semanas por su trabajo,
o si hace turnos diferentes en la fábrica. Tu función es orar por tu día y tu tiempo, y por su día y su tiempo. La oración ayudará a guardar tu corazón de la amargura, la soledad, el temor, la decepción, el desaliento, el enojo y la autocompasión. Y al orar por el día de tu esposo, estás invirtiendo en su vida. Tus oraciones son un acto de amor y te verás involucrada en su trabajo en lugar de sentirte resentida por su trabajo. Estarás por él, no contra él. Una vez más, serás su animadora número 1, quien la apoya y alienta. Mencioné que Moisés le pidió ayuda a Dios para administrar mejor su tiempo. Esta es su oración, que puedas elevar por ti y por tu amado. Una oración desde el corazón de Moisés. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios te bendiga.